ansiedad, el lado oculto de ti. Para guiarnos en este proceso de conocimiento, contamos con la presencia de uno de los profesionales del staff de la comunidad clínica, el psicólogo clínico Gustavo Valdés. Con una alta experiencia profesional, maestría en psicología clínica y de la salud, subespecialidad en psicooncología, formación en psicoterapia cognitiva conductual, formación en terapia sistémica y formación en logoterapia. A continuación, vamos a darles algunas recomendaciones generales para este webinar. Les pedimos por favor mantener el micro apagado mientras el ponente está exponiendo. Pueden participar activamente mediante el chat o cuando el ponente lo indique. No olviden registrar su correo electrónico en el link de inscripción para que al finalizar el webinar les puedan llegar los recursos digitales. La reunión será grabada exclusivamente para fines educativos y posteriormente podrán visualizarla en nuestro canal de YouTube. Estamos seguros de que este webinar será una valiosa oportunidad para aprender y reflexionar sobre este tema tan importante. A continuación, le cedo la palabra a nuestro psicólogo para que inicien este aprendizaje. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar presentes. Les agradecemos a nombre de la comunidad de Psicología Clínica Aplicada su tiempo y la disposición que tienen para acompañarnos. Vamos a empezar hoy con un tema bastante interesante y bastante común, un tema en realidad que es universal al ser humano, la ansiedad. El título del webinar es La ansiedad, el lado oculto. Y le hemos puesto este título porque consideramos nosotros los clínicos que la ansiedad siempre tiene algo que decirnos, es una mensajera, algo que mostrarnos, que informarnos, que contarnos de nuestra propia historia, de nuestra propia psicología en sí. Por eso le hemos titulado de esta forma, el lado oculto. Ahora vamos a ir seguramente desenmarañando la situación y vamos a ir explicando algunos conceptos que son fundamentales para que ustedes puedan entender de qué es lo que estamos tratando de denunciar a través de este webinar. Antes de iniciar con la temática específicamente académica, me gustaría mencionarles que para nosotros es fundamental que ustedes tengan una participación activa. A nosotros nos interesa que ustedes intercambien información entre nosotros, de repente nos cuenten, nos manifiesten alguna historia, alguna sintomatología que de repente han tenido, que conocen, que han visto de un amigo, de un familiar, de alguien cercano a ustedes, para poder enriquecer un poco más la reunión y poder además intercambiar la información que es tan valiosa. Consideramos siempre que el aprendizaje se da de manera retroalimentativa. Mientras más intervienen, más aprendizaje van a seguramente poder instaurar. ¿De acuerdo? Entonces, sean libres de levantar la mano y les doy el pase para que lo hablen a través del micro o, si no, a través del mensaje del chat. Pueden escribirnos también y estamos gustosos de contestar las preguntas que ustedes consideren oportunas o que consideren que son relevantes en un momento. ¿Sí? Así que, por favor, carta abierta para que puedan comunicarse con nosotros y poder preguntar lo que necesiten. Vamos a empezar con algo rapidísimo y justamente vamos a solicitarles su participación. Recuerden, pueden hacerlo a través del chat o pueden hacerlo por el micrófono abierto. ¿Sí? Tenemos 4 imágenes y tenemos 4 palabras. Me gustaría que me ayuden con lo siguiente. Vamos a colocarle el concepto adecuado a cada imagen. Hay 4 palabras: ansiedad, angustia, preocupación y miedo. Me gustaría que ustedes le coloquen el concepto que pertenece a la imagen que ustedes consideran, ¿sí? Por ejemplo, la imagen número 1, ¿a qué hace referencia? Ansiedad, angustia, preocupación, miedo. La imagen número 2, igual, ¿a qué hace referencia? Preocupación, miedo, angustia. La 3 igual, la 4 igual. Les doy unos instantes, por favor, para que ustedes puedan ayudarme con esta respuesta, para que puedan entender de qué estoy tratando de mencionarles o explicarles en sí. Por favor. Cuatro conceptos.
ansiedad, angustia, usamos constantemente. Maribel, buenas noches, te escuchamos. Hola Gustavo, ante todo Sí, agradecerles conocerte. por esta charla que brindan. Y yo la identifico así. La número 4, miedo; preocupación, la 3; angustia, la 2; y la 1 como ansiedad. Muy bien, correcto. Dame unos instantes a ver si alguien más participa y les doy la explicación de inmediato y podemos intercambiar información, Maribel, en unos instantes cuando terminemos la dinámica. Muchísimas gracias por participar. ¿Alguien más que quiera, por favor, ayudarnos con esto? Esta diferenciación conceptual es fundamental, es básica. Nosotros en psicología clínica, en las intervenciones psicoterapéuticas, hacemos mucho énfasis en la definición de lo que acontece realmente en nuestra historia, nuestras emociones. A veces definimos, por ejemplo, una emoción de tristeza cuando en realidad estamos teniendo de repente solo saturación o agotamiento. Entonces es fundamental que entendamos para poder empezar esta charla estos conceptos. Los usamos todo el tiempo. Todo el tiempo los usamos a diestra y siniestra. Jacqueline Quiroz que dice 1, preocupación; 2, angustia; 3, ansiedad; y 4, miedo. Coincide con Maribel, 4, miedo. ¿Alguien más que se anime? No puedo distinguir, buenas noches, no Hola puedo Gloria, qué distinguir gusto. bien la imagen porque la estoy siguiendo de mi celular y ya estoy media, pero ¿Puedes a mí ampliar la pantalla de repente? a ver, por lo que distingo, a mí me parece que la 2 es realmente de una ansiedad, ¿Correcto? ¿no? Ay, ¿qué número es esto? El, el, la 3 es una, un, una preocupación. El 1 me parece que es un miedo ¿De acuerdo? y el otro ya, el último sería la preocupación. No sé, no distingo bien. No te preocupes. Discúlpeme, pero voy a poderlo, voy a pasarme a mi lacto y ahí después para poder ver bien intervenir. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias. Muchas gracias. Pamela dice preocupación, número 1; 2, número miedo; 3, angustia; y 4, ansiedad. Muy bien. Vamos a darle la explicación de esto. El orden correcto es el número 1 es angustia. El número 2 es ansiedad. El número 3 es preocupación. Y el número 4 es miedo. Y vamos a explicar, quiero que observen bien las imágenes y traten de memorizarlas de repente para que puedan entender las explicaciones consecutivas. Sí, repito. Número 1, angustia. Número 2, ansiedad. Número 3, preocupación. Y número 4, miedo. Siguiente diapositiva, por favor. Angustia. ¿Qué es la angustia? La angustia y la ansiedad se mezclan todo el tiempo y generan mucha confusión. Estoy seguro que muchas personas usan angustia y ansiedad como sinónimos incluso. No lo son. ¿Sí? La angustia y la ansiedad tienen eh, interacción continua, pero son dos conceptos diferentes. La angustia es la sensación de peligro inminente, pero sin un estímulo identificado. Es decir, yo siento que algo grave va a pasar o algo peligroso va a pasar o algo me va a atacar o tengo esa sensación continua de estar temeroso, con mucho miedo, pero no puedo identificar qué cosa es. No llego a conceptualizar, no le puedo poner un nombre, no lo puedo definir para poder entender qué es lo que me está sucediendo. No lo veo, pero sí lo siento. Y lo siento de manera muy intensa. Es por eso que mucha gente cuando en su vida cotidiana, en su vida común, está haciendo algo y tiene esa sensación de no saber cómo explicarlo, dice, me siento angustiado. Esa es la definición exacta, coloquialmente hablando, de lo que es angustia. La angustia es una sensación de peligro inminente sin un estímulo identificado. O sea, el estímulo no lo puedo connotar, no lo puedo definir, no lo encuentro.
pero sí lo siento en mí. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Ansiedad. Sentimiento de, de inquietud, de miedo, de preocupación que se anticipa a algún hecho, alguna circunstancia o proyecto hacia algo. ¿Sí? Es un sentimiento que alberga el concepto de miedo, el concepto de preocupación y el concepto de inquietud, en donde yo estoy anticipándome o proyectándome a ciertas circunstancias o situaciones que yo ya previamente he vivido, que conozco, que forman parte de mi repertorio conductual o psicológico y que preveo que podrían suceder. ¿Sí? Es, eh, como lo decimos coloquialmente, tratamos de manejar la incertidumbre a través de la ansiedad. Es decir, la incertidumbre es lo que dispara, activa y alimenta la ansiedad. Por eso decimos que la incertidumbre es la madre de la ansiedad en sí. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Estrés. Eh, es un concepto que tal vez no tiene, no se confunde con ansiedad o con angustia, pero que van ligados de todas maneras, ¿sí? El estrés es la situación en la cual nuestro cuerpo activa mecanismos adaptativos para intentar restablecer el desbalance o el desequilibrio que ha ocurrido ante estímulos que superan nuestra capacidad. Es decir, yo como persona conozco cuáles son mis límites, cuáles son mis formas de actuar, de proceder, qué tipo de interacción tengo. Y cuando yo observo que hay estímulos que sobrepasan mi capacidad, que desestabilizan lo que yo tengo como habilidad o como capacidad, es que se produce el estrés. Es decir, es la regulación que tiene nuestro organismo para poder estabilizarnos ante una situación que nosotros observamos, entendemos o sentimos como desproporcionada, nos rebasa. Eso es el estrés, ¿sí? Es un mecanismo de defensa básico que se activa de manera automática. Ni bien nuestro organismo, nuestro cerebro en sí, capta el desborde, activa el mecanismo de defensa llamado estrés. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Preocupación. La preocupación es definida como una cadena de pensamientos mayormente negativos. Cuando yo digo cadena de pensamientos me refiero a pensamientos constantes, consecutivos y muchas veces invasivos. ¿Sí? Y cuando digo invasivos es que yo estoy en algo diferente y me llegan y me llegan y me llegan. A veces hasta intrusivos, ¿no? Yo no quiero que estén, pero siguen apareciendo y siguen apareciendo y siguen apareciendo. Es una cadena de pensamiento muchas veces negativa de carácter predominantemente verbal. ¿Qué significa eso? Esto es importantísimo que ustedes lo conozcan. La única manera que yo tengo como persona, como ser humano, de entender o de darme cuenta en sí que yo estoy pensando, que estoy razonando, es a través de una subvocalización que ocurre dentro de mí. Es el famoso autodiálogo que muchas veces se habla en las redes sociales o incluso en las películas de Disney lo grafican. El darme cuenta que yo estoy razonando, que estoy pensando, es escuchar mi propia voz. Entonces, ¿a qué hace referencia la preocupación? A que mi propia voz está concatenando una serie de pensamientos, mayormente de contenido negativo, que lo que están haciendo es intentar dar una resolución a algo que yo considero un problema. Es consecutivo, es recurrente, es invasivo y a veces suele ser hasta intrusivo. Por más que ya no quiero pensar, siguen apareciendo. Y cuando hablamos de una preocupación con contenido negativo, es decir, pensamientos de contenido negativo, estamos hablando muchas veces de catastrofizaciones. Es decir, la persona se enfoca en absolutamente lo catastrófico, en lo peor que puede pasar. Y justamente por eso me preocupo. El concepto etimológico es preocupar, es decir, antes de ocuparme, lo pienso, para justamente salvaguardar o controlar, y esta palabra es la que vamos a usar durante toda la charla, aquello que
Hola, Gustavo, no te escuchamos. Muchas gracias, disculpen, tuve un percance con el internet. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Muchas gracias, mil disculpas. Correcto. Continuemos entonces. Decía que la preocupación, para sintetizarlo, es una serie de pensamientos de contenido mayormente negativo que intentan resolver una situación. Son pensamientos con características invasivas, a veces intrusivas, y de enfoque catastrófico, es decir, me enfoco en lo peor para justamente prevenir. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. El miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una respuesta ante una amenaza conocida, ¿sí? Es una respuesta fisiológica y psicológica que grafica un estímulo aversivo, un estímulo que potencialmente puede ser peligroso para mí, ¿sí? Esa es la diferencia entre el miedo y la angustia, por ejemplo. La angustia es una sensación similar, pero que tiene mayor preponderancia porque no tiene una definición. No sé qué es en sí lo que me está generando ese temor. No puedo definirlo. En el miedo sí. En el miedo sí detecto cuál es el estímulo. Justamente por eso lo llamo estímulo aversivo, que es el que me está generando esta sensación de peligro inminente. Por eso es que en la gráfica que os presenté anteriormente, es más, podríamos regresar a la gráfica, por favor, para definirlo de mejor manera con los gráficos anteriores. La primera diapositiva, si no es molestia. Muy bien. Aquí tenemos el número 4. La persona está viendo el estímulo aversivo, que es una persona dentro de una especie de callejón oscuro, y la persona detecta el estímulo aversivo y empieza a sentir miedo. En el número 3, la persona se ve rebasada de sus límites. Acá hay estrés y acá hay preocupación, ¿no? Es cómo empiezo yo a resolver esta situación. Empiezo a pensar una serie de cosas que podrían ser catastróficas o que podrían ser negativas, que están generando el desbalance, el desequilibrio que esta persona en la gráfica lo está mostrando. Preocupación. La número 2 es la ansiedad, es decir, yo empiezo a notar que puedo fallar. Necesito yo intentar controlar esta situación. La persona está mirando hacia un estímulo que no conocemos, que no está definido específicamente, y que está notando que eh, hay una gran posibilidad de fabilidad, ¿no? De falla en sí. Y la número 1 es la angustia, es la sensación intensa de no sé qué me pasa, no sé hacia dónde me dirijo, no sé qué es lo que viene, no sé cómo definir esto que está aconteciendo, pero que me hace sentir terriblemente mal, ¿no? Regresamos, por favor. Siguiente, por favor. La que sigue también. Muy bien. Esto es básico y lo he tratado de enunciar de una manera un poco más gráfica porque la ansiedad y la angustia se confunden todo el tiempo. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de una situación más psíquica, más psicológica, es decir, está más elaborada de manera cognitiva. Estoy pensando, adelantándome, anticipándome, intentando proyectarme hacia algo para poder entenderlo, manejarlo, controlarlo, dominarlo y evitar que algo malo suceda. Es psicológico, es psíquico. La angustia tiene un componente psíquico, por supuesto que sí, pero es más visceral, es decir, se siente más corporal, es más emocional. Por eso es que un síntoma definitivo de la angustia es un hueco en la boca del estómago. La sensación de que siento un vacío aquí que se está carcomiendo, que me carcome y que me termina desesperando. Otro punto de diferencia es que la ansiedad acelera a la persona. Y la acelera porque está buscando que la persona pueda cubrir su necesidad. O sea, se anticipa que algo puede fallar, entonces necesito acelerarte para que tú no falles realmente. La angustia no acelera, la angustia paraliza, la angustia detiene, la angustia inhibe. Una persona con angustia no va a resolver. Una persona con angustia se bloquea, se queda quieta, se oculta, se aísla. ¿Sí? Porque la angustia y la depresión van de la mano todo el tiempo. En la ansiedad, la actividad es inquieta. Deben haber visto una persona que está todo el tiempo o moviendo las piernas o moviendo el cuerpo. Y la aceleración que ya se generó hace que la persona esté todo el tiempo tratando de estabilizarse con movimientos corporales. En la angustia, la actividad es inhibida, ¿sí? No hay esa necesidad. Más bien está paralizada, como lo dije en un instante. En la ansiedad,
El temor indefinido a algo presente. Es decir, yo tengo temor a algo que estoy realizando ahora. Es decir, por ejemplo, tengo una charla que dar, tengo ansiedad para saber o por ver cómo me va a ir, si voy a exponer de manera adecuada, si voy a poder cumplir las expectativas que tengo yo o que tienen ustedes sobre mí. Entonces es hacia aquí. En la angustia, como es indefinido, va hacia adelante. Es decir, no sé qué cosa va a llegar. Aquí la angustia y la ansiedad se asemejan muchísimo. Más adelante lo voy a explicar de mejor manera. En la ansiedad, la sensación de falta de aire, cuando una persona está ansiosa, y esto pasa muchas veces con los deportistas que ingresan a desarrollarse y empiezan a hiperventilar, ¿no? Una característica de una respiración ansiosa es una hiperventilización. Necesito tomar más oxígeno, más aire, ¿no? Es la sensación de falta de aire, literal. En la angustia, la opresión en la boca del estómago, como lo mencioné al principio, fundamental. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta, alguna apreciación o comentario que quieran hacer? Bien, siguiente diapositiva. He decidido con algunos testimonios que llevé, que he podido recopilar en consulta de algunos pacientes. Obviamente les he cambiado la identidad y la edad para salvaguardar su identidad. Pero me interesa, o pensé que podría ser interesante que ustedes puedan escuchar cómo se siente, ¿no? Cómo se piensa y cómo se siente estos síntomas en consulta clínica. Testimonio 1. Siempre entendí que la ansiedad era algo más mental que físico y sentía que los médicos evaden su responsabilidad, ya que yo estaba seguro de que me sucedía algo realmente grave. Los síntomas eran claros y bastante llamativos. Para empezar, jamás en mi vida había tentado así, y los latidos de mi corazón iban a estallar. Era una taquicardia descomunal. Sudores fríos y una sensación de que cada instante podía perder el conocimiento y caer al suelo. Silvia, 28 años de edad, bastante joven. Ella tenía una serie de síntomas que la llevaban a pensar que estaba teniendo una especie de infarto. Y cuando iban los médicos no encontraban nada. Decían las pruebas pertinentes y siempre tenían la misma respuesta. Usted no tiene nada, vaya a terapia, vaya al psicólogo. Pero lo que no se podía negar, y ella lo sentía perfectamente, era una cantidad de sintomatología que cada vez iba incrementándose, ¿no? Incluso llegó a sentir que podía morir de un infarto. Ella tenía una presunción diagnóstica de un trastorno de ansiedad o de pánico, un trastorno de pánico. En sí. Siguiente diapositiva, por favor. Sudores fríos, palpitaciones, temblores que me movían todos los cimientos. Pesadillas sin necesidad de sueños, ataques constantes al corazón, pensamientos cíclicos que no me llevaban a ninguna solución diferente, una preocupación enloquecedora. En esto se había convertido mi vida. Ana, 33 años de edad. Esta paciente empezó a desarrollar esta cantidad de sintomatología después de la ruptura con su pareja de casi 7 años de novios. Eh, Empezaron a tener una serie de síntomas ansiosos que la llevaron a tener esta descripción que acabo de mencionar. ¿Sí? También es una descripción de una sintomatología ansiosa bastante poderosa. Y el último testimonio es: siempre he creído que la locura es algo a lo que nadie puede escapar, algo que puede presentarse ante cualquiera. Y en aquel tiempo pensaba que eso podría estar sucediendo, naciendo dentro de mí, ya que no podía controlar mi mente. Reconocía que para mí estar loco era lo mismo que estar muerto, ya que no ser consciente de lo que estás viviendo es lo mismo que no vivir. Sebastián, 36 años. Él desata estos síntomas, desencadena estos síntomas a partir de un quiebre laboral. Hay un cese eh, en la empresa donde él trabajaba, lo retiran del trabajo y está más o menos unos 2 meses sin trabajo y empieza a desatar esta cantidad de síntomas que literal, como él dice, lo estaban volviendo loco porque sentía que había perdido el control, que es una característica también de la ansiedad cuando está en niveles máximos, ¿no? Me siento que no puedo controlar ni siquiera lo que pienso. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el estilo de pensamiento de las personas ansiosas? Esto es
lo he recopilado de manera ilustrativa, porque como nosotros sabemos, somos seres individualmente distintos, no podríamos decir, el ansioso piensa de esta forma, no lo podría determinar, no lo podría limitar a eso, pero he intentado recopilarlo para que se entienda hacia dónde se dirige el pensamiento ansioso en sí, ¿de acuerdo? El ansioso desea algo con miedo a no poder llegar a tenerlo. Es decir, él parte de una premisa. Yo quiero algo, pero no sé si lo voy a poder lograr. Yo quiero algo, pero no sé si yo soy suficiente para lograrlo. Ojo con ese término. La insuficiencia es una palabra que está inscrita tanto en la autoestima, en la baja autoestima en sí, y también en ansiedad, y también en angustia. ¿Sí? Genera muchísimas complejidades y complicaciones psicológicas en una persona que se siente insuficiente. Entonces, el ansioso tiene como característica cognitiva, es decir, su pensamiento va dirigido a quiero algo, deseo algo, pero no sé si voy a poder llegar a tenerlo. Entonces, como no sé si voy a poder llegar a tenerlo, necesito eh, implementar una serie de herramientas que me permitan tener la seguridad de que sí voy a poder lograr tenerlo, ¿no? Y por eso es que me adelanto, me anticipo el suceso. Lo quiero todo ya, clásico, ¿no? Y creo que es lo más entendible del ansioso. Lo quiero todo ya y sin respetar los tiempos propios de cada proceso. Y esto es algo muy interesante y muy común, porque en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, no sé si se han percatado, pero se los menciono, eh, los tiempos ya no los respetamos o los obviamos. Nosotros nos inclinamos más hacia el resultado, hacia el logro, hacia el objetivo, o sea, tenerlo. El proceso es algo que me es tedioso, es algo que no me agrada, que me genera incomodidad o que me genera ansiedad. Por ejemplo, un ejemplo quizás inmediato es el gimnasio. La gente va al gimnasio y en 2 o 3 semanas ya quiere tener resultados. Y mucha gente, al no ver los cambios que ya tenía previsto o que había expectado, se retira porque no lo consiguieron, ¿no? El proceso actualmente se ha vuelto una situación sumamente incómoda, con lo cual estamos generando dificultades y problemas porque los procesos son lo fundamental en la vida, no los resultados, los procesos es lo fundamental, ¿de acuerdo? Por eso dice, no sabe disfrutar del proceso, solo se espera para obtener lo que desea. O sea, el proceso me aburre, es más, no lo disfruto, ¿no? Hay una frase incluso que se usa mucho en filosofía que dice que la tortuga conoce más el camino que la liebre, ¿no? No sé si se entiende, ¿no? La tortuga conoce el camino porque va lento, va disfrutando el proceso, camina el camino, observando el camino. La liebre va a tanta velocidad que no tiene la capacidad de conocer el camino, solo llega a la meta o llega al objetivo, ¿no? La tortuga sí conoce todo, ¿no? Es una frase bastante interesante y bastante reflexiva en sí. Por este motivo se vuelve torpe en sus capacidades de realización, paraliza el placer de la construcción. Una frase que nos enuncia esto, ¿no? Paraliza el placer de la construcción. Dentro de los procesos existen situaciones que pueden ser muy placenteras, porque conforme vamos avanzando con el procedimiento, con el proceso, con la obtención de los escalones que necesitamos construir para lograr algo, obtenemos refuerzos positivos, obtenemos placer. La mayoría de las personas con pensamientos ansiosos obvian eso, no lo toleran, no lo soportan. Y el gran problema es que cuando llegan al objetivo final, al logro, al resultado, el resultado se desvanece. O sea, no, a ver, supongamos, quiero un nuevo teléfono, ¿no? Entonces ahorro para comprarme un nuevo teléfono porque mi teléfono ya no me gusta o porque ya no me sirve. El proceso de ahorro me desespera, o sea, necesito obtener más dinero para comprarme el teléfono ya porque lo quiero ya. Cuando yo tengo el teléfono nuevo, pasa 1, 2, 3 días, una semana, y la necesidad de tener algo nuevo o de anhelar algo nuevo aparece otra vez. Y este objeto que fue nuevo en su inicio pasa a ser lo mismo que el objeto anterior. Ya no me sirve, ya no me satisface, ya no me genera esa explosión de placer que yo estuve buscando. Entonces, una palabra que podríamos anexar aquí es que dentro de los pensamientos o del estilo de pensamiento ansioso está la inconstancia. Mucha gente que empieza muy feliz un proceso, un trabajo, no sé, un grupo de estudios, no sé, a construir algo para sí,
y de un momento a otro se pierde, se dispersa, se aburre, se cansa y lo deja y pasa a otro, ¿no? Es una característica de este estilo de pensamiento. Me reitero, he tratado de hacer esto de manera ilustrativa. No puedo decir que las personas y los seres humanos estamos limitados o reducidos a esto porque no es posible, ¿sí? El ser humano es un ser individual íntegro, enorme, ¿sí? Pero para entenderse lo he tratado de hacer de esta forma. Construye con miedo a no terminar su anhelo. Normalmente no construye, más bien destruye su cuerpo, su felicidad y su entorno interno. El estilo de pensamiento ocioso no vive en el presente, no lo nota, no lo siente, no lo transita, lo salta a galope. Piensa más en lo que va a suceder o en lo que va a pasar mañana o en lo que tengo que hacer yo mañana que en lo que está haciendo en este momento. Y por eso es que se han desatado a través de las redes sociales una ola bastante interesante de lo que se llama mindfulness, ¿no? Vive el presente, el ahora, el aquí. Es una estrategia, una corriente bastante interesante y bastante efectiva además, ¿no? Se las recomiendo por ahí que le den una ojeada y si no, ya más adelante podemos intercambiar libros de mindfulness. Vivimos en una sociedad que premia el rendimiento continuo. Rendir, rendir, rendir hasta caer rendido. No es lo mismo rendir que rendirse. Esta es una connotación social que, si bien es cierto, nos rige actualmente, también nos golpea. Hay personas que, si no están produciendo algo, se sienten incómodas o sienten que están desperdiciando su tiempo. Eh, Producir, rendir, crear, trabajar, es lo único que están buscando, porque han anexado la idea de que si eres más productivo, entonces eres más valorado, cuando en realidad el ser humano no es eso, ¿no? El ser humano es un ser como digo, integral que más bien necesita disfrutar de su tiempo, de su momento, del estadio de su vida, de lo que acontece en su existencia, en la historia de su vida, de su familia, ¿no? Nos perdemos tiempos muy importantes por tratar de lograr cosas o producir cosas o dedicarnos al trabajo o a los estudios porque el tiempo se nos va. Es otra sensación que también tiene este estilo de pensamiento, la falta de tiempo. Todo el tiempo me falta tiempo, no me alcanza el tiempo. Muchas veces no me alcanza el tiempo por la cantidad de cosas que yo mismo programa, ¿no? Pero es una característica también. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, alguna opinión? Si no quieren usar los micros, pueden usarlos el chat, no hay ningún problema. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Funcionamientos a tu ansiedad. Lo que intento con esta diapositiva y con esta información es que ustedes empiecen a pensar un poco sobre qué es lo que acontece conmigo cuando estoy ansioso. ¿De dónde procede mi ansiedad? ¿Por qué uso la ansiedad como un mecanismo de defensa? ¿O por qué la ansiedad se torna un mecanismo de evasión para mí? ¿Sí? Una pregunta, por ejemplo, que hacemos muchísimo en clínica es, ¿cuál es el vacío que sientes hoy? Es una pregunta que parece sencilla, porque cuando realmente se formula y la persona ancla con el cuestionamiento, con la pregunta, es muy difícil de responder. ¿Cuál es ese vacío que sientes hoy? ¿Que has sentido ayer? ¿O hace un tiempo atrás? ¿Qué es lo que tu mente busca constantemente para llenar ese vacío que percibes? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo que buscas todos los días? ¿Dinero? ¿Fiestas? ¿Salidas? ¿Un romance? ¿Una pareja? ¿Cosas materiales? ¿Un auto? ¿Una casa? ¿Qué es lo que más buscas para llenar ese vacío? ¿Qué tan fácil es para ti soltar y permitir que las situaciones o personas sean como son? Aquí se liga un poco la ansiedad con el tema de dependencia, ¿no? ¿Qué tan fácil es para ti aceptar que las cosas son como son? ¿Qué tan fácil es para ti aceptar que la persona con la que estás ya no está, o decide irse, o dejó de amar? Es un tema muy, muy complicado. No estamos, vamos a poner entre comillas, capacitados para aceptar que alguien nos diga no, o que alguien nos diga ya no, se acabó. Cerrar ciclos siempre es doloroso para el ser humano.
Y esta pregunta hace referencia a eso, ¿no? ¿Qué tan fácil es para ti soltar? ¿Qué tan fácil es para ti tener tranquilidad interior y no estar siempre enojado, angustiado o apresurado? Otra palabra que también es anexa a la ansiedad. Todo el tiempo apresurado. A veces no nos damos cuenta, pero nuestra premura, nuestra falta de tiempo hace que hagamos correr a nuestros hijos. Apúrate que tengo que ir a trabajar, apúrate que tengo que hacer esto, apúrate que tengo una exposición, apúrate que tengo que, no sé, ir a lavar el auto, apúrate que tengo una reunión, un almuerzo, lo que fuera. Y nuestra premura termina haciendo que nuestros hijos se sumen a ella y no disfruten su vida. Los niños, 3, 4, 5, 6, 8 años, no tienen por qué estar apresurados, no tienen por qué vivir en premura. Nosotros los anexamos, los llevamos, y voy a usar un término doloroso entre comillas, no me malinterpreten, contaminamos eso en nuestros hijos. Los hacemos correr innecesariamente. Apúrate porque tienes que ir al colegio, apúrate porque viene la movilidad, apúrate porque no llegas a tiempo y llegas tarde y te cierran la puerta. No lo sé, pero la gran mayoría de veces eh, contagiamos a nuestros hijos eso. ¿Qué es en la práctica lo que tanto ansiamos? Una pregunta difícil también, porque a veces no entendemos qué es lo que requerimos, qué es lo que buscamos o qué nos haría falta para poder ser lo que queremos ser o para estar completos. ¿En dónde pones tu atención? Esta pregunta de en dónde pones tu atención, además de ser una pregunta que apertura una información clínica, es decir, exploramos al paciente con esto, también es una pregunta que ayuda a detener o minimizar un poco la ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? El foco atencional es una condición importante. El foco atencional es lo que yo veo, lo que yo distingo, lo que yo reconozco o lo que yo interpreto. Ese es el foco atencional. A veces nosotros, no sé si a veces, la mayoría de veces en realidad, nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta. Y le quitamos el foco atencional a lo que sí somos, a lo que sí tenemos, a lo que sí forma parte de nuestra vida. Entonces es lógico entender que tras ese procedimiento nosotros nos sintamos ansiosos, angustiados, desesperados, tristes, insatisfechos, porque todo el tiempo nuestra perspectiva nos indica o nos lleva a mirar aquello que yo no tengo, que me hace falta, que no está completo en mí, que quisiera tener. Y lo que sí tengo no tiene valoración, no tiene enfoque. Por eso es que esta pregunta, además de que apertura, también puede ayudarte a sanar, ¿no? ¿En dónde pones tu atención? Una pregunta simple. ¿Qué es lo que más miras? ¿Lo que te falta o lo que tienes? Si yo hago una pregunta como sondeo, estoy seguro que la mayoría de nosotros va a decir en lo que me falta. Porque creemos que es lo natural, ¿no? Decirnos, es que si yo no sé qué es lo que me falta, entonces no tengo objetivos, pues no sé qué voy a lograr. Tiene sentido, pero ¿hasta qué punto nos termina lacerando, nos termina golpeando, nos termina dañando? No siempre tenemos que pararnos en la ausencia, porque somos personas, tenemos cosas, logramos cosas, somos ya cosas, y eso no lo valoramos. A veces. ¿Qué es lo que estoy experimentando ahora? Una pregunta simple, también sencillísima, y nadie se lo hace. Es muy difícil detenerme a decir, ya, ok, ¿cómo me siento ahora? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué sucede conmigo? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta forma? ¿Qué ha sucedido fuera que hace que yo me sienta de esta manera? Es una pregunta que no ejecutamos, no nos cuestionamos en sí. Y que también es muy liberadora, porque te permite entender lo que está aconteciendo, te permite integrar esas emociones que estás teniendo. Recuerden que las emociones es el mecanismo o la vía por la cual nosotros nos contactamos con nosotros mismos. Las emociones tienen por función mencionarnos y mostrarnos lo que acontece en nuestro interior. Lo pongo de ejemplo siempre. ¿Cómo sabemos que es de noche? Porque no es de día. ¿Y cómo sabemos eso? Porque estamos usando el sentido de la vista. Los sentidos nos contactan con la realidad, con el contexto.
¿Y cómo sabemos qué estoy sintiendo yo? A través de las emociones. Sentidos y emociones son paralelos, solo que uno va hacia afuera y el otro va hacia adentro. Entonces, preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy experimentando? Es contactarme con esa parte vulnerable de mí, con esa emoción o con ese conjunto de emociones que podrían incluso estar dándome información sobre qué está aconteciendo conmigo. Y no lo usamos. Y es sencillísimo. Te paras y te preguntas, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué desearías estar experimentando? Esto ya va más hacia el punto de la falta, ¿no? O sea, ¿qué cosa te genera tanto anhelo? ¿Qué cosa te está generando? Recuerden que el anhelo, como diría Siddhartha Gautama, Buda, el anhelo es la base del sufrimiento del ser humano. El ser humano se enfoca en anhelar, porque dice que tiene una mente anhelante. La mente del ser humano es anhelante, todo el tiempo busca, pero te genera esto, ¿no? Sufrir, porque te percatas que no lo tienes, o que no lo obtienes, o que no lo concretas. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí o opinión? Ok. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la ansiedad en sí? Ahora sí vamos a tratar de definirla de manera completa. La ansiedad es una respuesta natural del organismo ante una situación que percibimos como amenazante. ¿Sí? Eh, yo les pregunto, ¿me ayudan con la respuesta, por favor? ¿Ustedes consideran que la ansiedad es mala o buena? Respondan por el chat o a través del micro si lo consiguen. ¿La ansiedad es mala o es buena? ¿Maribel? Creo que es buena porque es como un termómetro. Correcto, exacto. Es un termómetro. Sandra nos dice, las emociones no son malas. Correcto, Sandra, totalmente de acuerdo. Las emociones no son malas por lo dicho hace un instante, ¿no? Las emociones son los medios, la vía de comunicación que nosotros tenemos con nosotros. Hay emociones agradables y hay emociones desagradables, ¿no? O sea, tristeza profunda, no creo que sea una emoción tan agradable para nadie, pero forma parte de nuestra existencia, forma parte de nuestro estilo, de nuestra forma de vida. Así. Sí, la ansiedad, como bien dice Maribel, eh, es un termómetro, es eso que nosotros necesitamos para poder afrontar el peligro. Erika, es bueno, sin embargo, va a depender de cómo la canalizamos. Correcto, Erika, exacto. Va a depender de cómo la canalizamos. Mucha gente cree que la ansiedad es mala por el exceso de ansiedad. Cuando la ansiedad pasa ciertos niveles, se vuelve una ansiedad patológica. Ahora lo vamos a ver en un instante y se lo vamos a explicar de mejor manera. Gloria nos dice, nos ayuda a conocernos mejor y aprendemos a saber cómo llevarlas. Sí. La ansiedad es un activador necesario para nosotros. Ahorita lo explico. Es una emoción normal y necesaria que nos ayuda a afrontar el peligro. La ansiedad es la proyección al futuro de un problema. ¿Sí? Es lo que les mencioné hace un instante. Me anticipo, me proyecto, busco tratar de entender aquello que posiblemente pueda suceder. Hay una frase de un autor que a mí me gusta mucho que se llama Mark Twain, que decía, yo he tenido miles de problemas en mi vida. La mayoría de ellos nunca sucedió. Así es. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, estoy en problemado, tengo muchos problemas, y esos problemas son perspectivas o proyecciones que nosotros creemos que pueden suceder, que pueden llegar, que finalmente no llegan? La definición del diccionario etimológica de la ansiedad es un sentimiento de preocupación, nerviosismo o malestar típicamente sobre un evento inminente o algo con un incierto salir. Aquí el término que yo resalto es incierto. La incertidumbre, como dije hace un instante, es la madre de la ansiedad. Y hay algo curioso aquí, porque el ser humano no tolera la incertidumbre. Hace todo por evitar la incertidumbre. Eh, Le genera muchísima complejidad estar en lo incierto. Le genera angustia, le genera ansiedad, le genera miedo, le genera pavor, le genera terror.
Y lo curioso o lo paradójico es que la vida es incierta desde que nacemos. O sea, el ser humano es un ser de incertidumbre, pero que a la vez no la acepta. Eso es lo más complejo, es lo paradójico. Y el mecanismo de la ansiedad es justamente intentar ahogar la incertidumbre, minimizarla, extinguirla. Obviamente es algo que no podemos hacer. El mecanismo de la ansiedad intenta extinguir, ahogar la incertidumbre a través del control. Y aquí hay una frase que les voy a mencionar que es bastante interesante también. ¿Es posible controlar todo? ¿Es posible que yo prevea, ponga expectativas, haga un protocolo de acción y que el protocolo se efectúe a la perfección siempre? ¿Eso es posible? ¿Es posible controlar todo aquello que pueda controlar? La respuesta claramente es no, no. No podemos controlar todo. ¿Por qué? Se lo respondo con esta frase. La incontrolable necesidad de controlar. Aquellas personas que son controladoras, muy controladoras, yo les pido que un día entero dejen de controlar. ¿Podrán hacerlo? Por eso la frase dice, la incontrolable necesidad de controlar. Yo no puedo controlar mi necesidad de controlar. Y si yo no puedo controlar mi necesidad de controlar, entonces, ¿puedo controlar? No, porque es incontrolable. Yo mismo acepto que no puedo controlarla. Por eso digo, no puedo controlar todo. Puedo controlar algunas cosas, puedo prever algunas otras. ¿Puedo manejar situaciones que me permitan anticiparme ciertas circunstancias negativas? Sí, y está bien, pero no puedo controlar todo. Y si yo entiendo eso, empiezo a desarrollar una palabra fundamental dentro de lo que es la ansiedad. Una palabra que sana, que ayuda a regular el estado ansioso. Aceptar. Simple, pero complejo. Nos es tan difícil aceptar. Aceptar cómo suceden las cosas, aceptar cómo llegan, aceptar que no se pudo, aceptar que yo planteé todo y salió mal, aceptar que estudié y jalé y no entiendo por qué jalé. Pasa todo el tiempo, pero nos es muy complicado aceptar. Pero entendiendo esto, me puedo inclinar a ver qué cosa acepto y qué cosa no acepto. Y aquello que no acepto, ¿por qué no lo acepto? Si yo empiezo a interrogarme, a cuestionar aquello que yo le doy la naturaleza de lo cotidiano, es decir, para mí es automático vivir de esa forma. Para mí es automático controlar todo, prever todo, anticiparme a todo. Pero en el fondo te está trastocando, te está desgastando, te está haciendo que tú no valores cosas que podrían ser esenciales para tu vida o que terminas somatizando posteriormente, ¿no? Porque empiezas con las contracturas musculares, ahorita lo vemos, dolores de cabeza, una serie de cosas que terminan pasándote la factura y que tú dices, no sé por qué me siento así. Y la respuesta está en eso, en la poca capacidad que tenemos para aceptar. Siguiente diapositiva. La ansiedad es una sensación subjetiva que presentamos ante situaciones que valoramos como amenaza o riesgo. Es una sensación subjetiva porque es una sensación de interpretación. O sea, yo interpreto lo que acontece o lo que va a acontecer. O me guío más o menos por aquella experiencia que yo he tenido de vida, experiencias psicológicas, en donde interpreto en base a eso qué es lo que posiblemente puede suceder. A veces la tiene, la mayoría de veces probablemente, pero otras me equivoco. Ya sea por carácter novedoso o imprevisto. Ese es un término también clave en ansiedad. Lo imprevisto, lo novedoso, lo nuevo, siempre genera angustia. Todo aquello que es nuevo nos colapsa. Así sea bueno, nos genera angustia. Nos pone ansiosos. O por la intensidad del estímulo. Hay estímulos que son poderosísimos, ¿no? Que tienen un golpe o un impacto enorme y también nos pone ansiosos.
Pero no sabemos qué viene, no sabemos qué continúa, no sabemos, o sea, nunca he estado expuesto ante eso. La ansiedad se esconde en los hábitos de las personas. Aquí creo que esto hace referencia bastante bien a lo que dije hace un instante. Somos automáticos, esos son nuestros hábitos. Ahí se esconden nuestros procesos de ansiedad. Se esconden en sus cuerpos a medida que aprenden a desconectarse de estos sentimientos a través de innumerables comportamientos diferentes. Esto hace referencia a la evasión, ¿sí? A la ilusión. Eludimos y evadimos todo el tiempo con diferentes estímulos. A veces son estímulos materiales, a veces son estímulos personales, a veces son parejas, a veces es, no sé, muchas cosas que podríamos estar teniendo. Hay gente, por ejemplo, que llega a su casa y no puede estar en silencio, pone música, habla con Alexa, eh, no puede estar sola. Es el, la repercusión del silencio de su soledad la aturde. Una paciente una vez me lo dijo y me impactó, porque me decía, yo si estoy en silencio y estoy sola, yo puedo ser mi peor enemiga. Por eso no puedo estar sola, o trato al menos de no estar sola. Y si estoy sola, pongo música, veo televisión, subo el volumen, canto, bailo, pero si me quedo en silencio, puedo ser mi peor enemigo. Y eso tiene que ver con los pensamientos intrusivos, invasivos que mencioné hace un instante, ¿no? Debemos comprender cómo se han formado nuestros hábitos en torno a todo. Esto es fundamental entender. O sea, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué actúo como actúo? Es algo que tampoco hacemos, porque estamos acostumbrados a ser como somos. Hay algo que yo uso mucho en terapia y cuando estamos en clases. ¿Alguien alguna vez se ha preguntado por qué piensas como piensas? ¿Alguien ha hecho eso? ¿O has pensado en lo que piensas? Difícil, ¿no? Difícil. Pero es importante que detectemos la génesis de lo que acontece con nosotros. ¿De dónde procede? Nos lo enseñaron, lo aprendimos mirando, nos lo inculcaron, fue necesario que lo aprenda. Si no aprendía eso, no hubiera estado aquí. Fue un mecanismo de defensa. ¿Qué pasó? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy como soy? Siguiente diapositiva, por favor. Maribel, tienes una pregunta. Sí, Gustavo, disculpa, referente al último punto donde dice, debemos comprender cómo se han formado nuestros hábitos en torno a todo, desde beber demasiado alcohol hasta comer por estrés y procrastinar como una forma de lidiar con la ansiedad. Bueno, me gustaría comentarte algo, ¿no? Escucho. Tengo que confesar que por ansiedad a veces, genéticamente soy delgada y no engordo mucho, pero cuando yo tengo ansiedad, puedo comer hasta un pollo a la brasa entero con papas y encima comer más dulce. Es como que me tengo que sentir así repleta. No, no me considero, o sea, lo como todo, no lo boto, no lo expulso, no, de ninguna manera, pero es como que hago eso cuando tengo demasiada ansiedad o eh, tengo que dormir, ¿no? Y sí, a veces, por lo mismo que yo sufro de la espalda, tengo acceso a medicamentos fuertes, ¿no? Entonces es como que tengo que dormir o tengo que comer demasiado, o sea, pero yo, o sea, yo no recuerdo que tenga patrones en mi familia de que haya aprendido eso. No sé si me dejo entender. Sí, sí, lo entiendo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿A qué le temes? la verdad, yo siempre no me muestro tal como soy. Yo me muestro súper fuerte. Y he pasado el último año episodios un poquito delicados. A mí me operaron de la columna, me sacaron 2 hernias y un disco, me pusieron una prótesis. El mismo día que me operaron estaba trabajando en la mañana y como que recién asimilé que me iban a operar cuando me interné en la clínica, ¿no? De allí tuve otros episodios. Eh,
me retiraron del trabajo cuando me reincorporé, porque igual no era, yo era así pilas, y después de una operación en la columna, o sea, no te recuperas al 100%, ¿no? De ahí también tuve otros episodios personales que es como que creo que le temo a no lograr lo que quería en todos los aspectos. Ujú. Cuando una persona, Maribel, no se permite ser como es y busca ser como cree que debe ser, se produce un desacople. Y en ese desacople hay un vacío que probablemente tú estás tratando de tapar. Mientras que tú no te contactes con ese vacío, vas a seguir llenándolo con comida, con alcohol, con lo que fuera. No estoy diciendo que sea tu caso, te pongo el ejemplo, ¿no? Comida, alcohol, lo que fuere, porque ese vacío hace ruido y ese vacío te recuerda que tú no estás siendo como debe ser. Y eso lo tapas. Porque no te conviene o porque no quieres que te convenga. Hay un desacople entre lo que eres y lo que crees que debe ser. Y ese crees que debe ser, sí lo debes haber visto en algún momento en tu familia o en alguien importante. Piensa en eso. Llenar con algo de fuera un vacío de adentro no es consistente. No te va a funcionar nunca. Por eso no te sacías. Porque lo que pasa para que te comas un pollo entero es que no te sacías. Cuando ya te terminaste el pollo entero, por la lógica que emplees, ¿qué hice? Me comí un pollo entero y ahí paras. Pero si te ponen medio pollo más y no te das cuenta, te lo comes también de repente. Ese desacople entre lo que genuinamente eres y lo que tú pretendes o quieres ser genera un hueco. Y ese hueco es tu trabajo. Tu trabajo me refiero a lo que tú tienes que desarrollar, lo que tú tienes que trabajar, lo que tienes que madurar o lo que tienes que conocer en todo caso. Huir, evadir, eludir, funciona hasta cierto punto. Y de ahí nos pasa una factura gigantesca que no podemos pagar. ¿Te sonó algo? Sí, Correcto. ¿Me permites continuar o quieres decirme algo más? no, más bien gracias. Sí, podemos conversar después, no te preocupes, tenemos el intercambio en la comunidad, en las redes o a través de mi teléfono y sin ningún problema podemos conversar lo que necesites, no te preocupes. Gracias por intervenir, Maribel. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el proceso de la ansiedad? Vamos a acelerar un poquito porque el tiempo nos gana. El proceso de la ansiedad es el siguiente. Aparece un estímulo intenso, ¿sí? Y aparece un estímulo no intenso. Un estímulo intenso puede ser la noticia de que, no sé, alguien, no sé, voy a perder el trabajo, van a reducir personal, vieron a mi pareja en un restaurante con una persona que me genera eso, no es un impacto, no es un estímulo que eh, sobrepasa lo que yo tenía previsto. Y el estímulo no intenso es un estímulo habitual, un estímulo que yo conozco, un estímulo que de alguna forma tengo cierta costumbre, lo manejo. ¿Sí? ¿Dónde se presenta el proceso ansioso real? En el estímulo no intenso. ¿Por qué? Cuando se presenta un estímulo intenso, hay un procesamiento automático, es decir, el cerebro toma control de nosotros, no hay reflexión y de inmediato, automáticamente, tiene respuesta fisiológica, tiene respuesta conductual y esa respuesta es inespecífica, porque el estímulo es demasiado intenso. Cuando el estímulo es intenso, se activa inmediatamente mi respuesta motora y empiezo a sentir sudoración, temblor de manos, necesidad de respirar, porque no tuve oportunidad de hacer un proceso reflexivo, porque se activó todo lo automático. A diferencia del proceso o del estímulo que no es intenso, que sí me permite tener un procesamiento controlado. Un procesamiento controlado es que yo evalúo el estímulo. ¿Qué va a pasar si, o qué podría pasar, o qué va a hacer eso conmigo, o qué va a pasar conmigo si yo no tengo esos márgenes pequeñitos en donde yo puedo procesar ese estímulo que estaba apareciendo porque es no intenso? Entonces, eso me permite a mí tener una respuesta específica, es decir, dirijo mi respuesta, sé qué puedo hacer, qué puedo decir,
O sé que de repente es mejor no decir nada o no hacer nada y simplemente retirar. Entonces, la ansiedad lo que hace a través de este procesamiento es intentar protegernos. Respuesta automática para que tenga un desarrollo conductual, una respuesta conductual inmediata. La ansiedad es un procesamiento de absoluta protección. Por eso es que no es mala. El tema es la desregulación ansiosa. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Efectos del sistema nervioso autónomo en la ansiedad. Bueno, aquí vamos a leerlo rápidamente. Los efectos es aumenta la frecuencia cardíaca, por eso la gente siente palpitaciones rápidamente. ¿Y por qué pasa esto? Porque necesitas irrigar más sangre a los músculos, porque te está preparando para qué, o para pelear o para huir. Aumento de los vasos sanguíneos, mayor distribución de oxígeno y de glucosa a los músculos, porque los músculos son los que nos van a mover de la situación o van a confrontar la situación. Aumento de frecuencia cardíaca y respiratoria, porque la sangre necesita oxigenarse más. Aumento del tamaño de las pupilas, se extienden porque tienes que ampliar el campo visual para saber qué está sucediendo. Disminución del tamaño de los vasos de piel y digestivos, por eso palideces cuando estás ansioso. Pones blanco, estás como un papel. ¿Qué pasa? ¿Estás con miedo? ¿Estás ansioso? Sí. ¿Por qué? Porque toda la sangre se fue hacia dónde? Hacia los órganos principales y hacia los músculos en sí. Y aumento de la producción de sudor. ¿Por qué sudamos cuando estamos ansiosos? Porque estoy preparado para regular y disipar el calor que me va a producir el esfuerzo físico que voy a hacer. Es decir, la ansiedad te está diciendo o peleamos o corremos. Pero ¿qué pasa eso? ¿Qué pasa cuando estamos en una orbe y no necesitamos ni pelear ni correr? Todo ese efecto fisiológico, neurovegetativo, se presenta. Y eso es lo que nos hace colapsar, porque lo sentimos físicamente. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva. Síntomas de la ansiedad. Tiene 3 tipos de síntomas. Síntomas físicos, síntomas psicológicos y síntomas de conducta de movimiento. Los síntomas físicos son conocidos: palpitaciones, taquicardia, opresión en el pecho, que va ligado a angustia, pero también forma parte de la ansiedad. Falta de aire, temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas, vómitos, nudos en el estómago, alteraciones de la alimentación, tensión y rigidez muscular, cansancio, hormigueo, sensación de mareo y inestabilidad. Es decir, altera todo. O sea, si tú te pones a pensar y le ponemos 5 síntomas de los que yo acabo de enunciar, la persona, o sea, cualquier persona se siente pésimo. Vamos muy mal con eso. ¿Sí? Síntomas psicológicos: inquietud, agobio, sensación de amenaza o de peligro, ganas de huir o atacar, inseguridad, sensación de vacío, extrañeza, despersonalización, que es un concepto muy interesante. A veces es como, estoy en mi casa, sé que yo estoy en mi casa, pero yo no me siento yo. O sea, es como si yo no fuera yo. Pero sí sé que soy yo, pero no me siento yo. Esa es una despersonalización, un concepto sintetizado, ¿no? Porque es mucho más grande, mucho más amplio. Temor de perder el control. Esta es la parte que nos hace sentir que nos vamos a volver locos. Temo perder el control, temo perder las riendas, temo perder mi vida, temo que todo se eche a perder. Recelos, sospechas, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones. En casos más extremos, temor a la muerte, la locura. Cuando el caso es más extremo y tenemos temor a la muerte, es el ataque de pánico, ¿sí? Es una crisis ansiosa, pero con esa sensación de que me voy a morir, entonces tiene por definición el trastorno de ataque de pánico. Síntomas de conducta: estado de alerta, estoy hipervigilante. Esto es agotador. Si todo el tiempo estoy en alerta, todo el tiempo estoy hipervigilando, estoy saturado, estoy absolutamente desgastado. Es como que suena una alarma todo el tiempo. Todo el tiempo estoy hipervigilando, observando, hiperracionalizando. O sea, pienso más de lo que debería pensar. Pienso en los detalles más ínfimos, porque me preocupa que a partir de ahí surja algo que me pueda trastocar. Impulsividad, intolerancia, inquietud motora, es el movimiento que ya mencioné, tensión de mandíbulas, apretan muchísimo y la gente amanece a veces con dolor aquí, ¿no? A veces se cree que es bruxismo, pero en realidad no, es ansiedad, ¿no? No es bruxismo. Siguiente diapositiva. Tipos de ansiedad. Hay más, pero vamos a anunciar estos 5.
Ansiedad somática, ansiedad psíquica, ansiedad endógena, exógena y la patógena que mencioné al principio. Siguiente, por favor. La ansiedad somática es la que tiene que ver con la sintomatología física, ¿sí? Se refiere a manifestaciones corporales, lo que mencioné hace un rato, escalofríos, hormigueo, sequedad en la boca, digestión pesada, diarrea, sudoración excesiva. Hay gente que acontece con estos síntomas y no sabe qué está pasando con su cuerpo, ni por qué le está sucediendo. O sea, ¿y por qué tienes diarrea? ¿Has comido algo? No, no he comido nada, estoy con diarrea. ¿Y por qué tienes náuseas? ¿Algo te cae mal? No, no he comido nada, estoy bien. Tengo una paciente que ha terminado con su pareja hace 2 meses más o menos. Y desde hace una semana está con unas náuseas todos los días. Tiene que tomar Gravol todo el tiempo porque no puede. Y es ansiedad pura, ansiedad por lo que viene. Porque ella piensa que se iba a casar y que ahora ya nadie, literal, nadie la va a querer. Entonces está todo el tiempo con esa incertidumbre, con esa sensación de perdí lo único que tenía y ya no lo voy a lograr, ya no lo voy a obtener. ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces tiene náuseas, tiene pesadez, indigestión, todo el tiempo. Y no es un tema fisiológico, es un tema de ansiedad. ¿Sí? Las cefaleas constantes, los dolores de cabeza, incluso a veces hasta las migrañas forman parte de estos síntomas. Siguiente diapositiva, por favor. Ansiedad psíquica. Se refiere fundamentalmente al componente de la preocupación, la obsesividad, el miedo y la necesidad de ayuda. Ojo con eso. Hay personas que tienen la característica, entre comillas, de todo el tiempo buscar compañía, guía, apoyo o ayuda. Y a veces eso se confunde con personalidad dependiente o con dependencia afectiva y emocional. Puede estar ligado, sí, pero muchas veces es una sintomatología de ese miedo que tiene de lo que va a venir, o sea, de la ansiedad, en este caso de la ansiedad psíquica, ¿no? Percepción de pérdida de control, como ya lo dijimos. Y aquí es algo importante, la ansiedad disminuye la concentración y por tanto la dificultad de aprendizaje, reduce la memoria, distorsiona las percepciones y altera la capacidad de asociar y relacionar conceptos. Hay personas que cuando están ante un examen final, por ejemplo, en la universidad, refieren que no entienden, que no lo pueden memorizar, que se les está complicando muchísimo el tema, que por más que se le explica, no logran captarlo y se ponen más ansiosas y más ansiosas porque claramente se les viene el examen, que es por ejemplo mañana o en 2 días. Entonces se vuelve un círculo, ¿no? Es cíclico. Me pongo más ansiosa, entiendo menos, no memorizo, no llego a comprender del todo, entonces pienso que voy a jalar, entonces me pongo más ansiosa, entonces entiendo menos y es dificilísimo salir de esa situación porque es un círculo. Yo estoy en medio dando vueltas como un trompo. Y hay personas que dicen, lo que pasa es que yo no soy capaz, es que no soy inteligente, o es que no sé qué me pasa, pero no puedo dar exámenes bien, o no sé qué tengo porque estudio y no apruebo. Claro, o sea, le dedicas las horas a estudiar, no decimos que no, pero ese estudiar no llega a interiorizar la información porque está lleno de ansiedad. La sintomatología es esta. Entonces, por más que se quede 8 horas estudiando, no le va a servir. Entonces ahí habría que intervenir de otra forma. ¿No? Primero detectar qué está pasándome esto, que estoy ansioso, y después preguntarme por qué estoy ansioso. ¿Tengo miedo a jalar? Ya, pero ¿por qué tengo miedo a jalar? Y así tratar de cortar ese círculo, porque si ese círculo se forja, es como el famoso síndrome de la bola de nieve, ¿no? Va a crecer, 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 crecer y es imparable, ¿no? Entonces vas a terminar realmente perjudicado porque no vas a poder conseguir lo que quieres, que es aprobar. Siguiente diapositiva, por favor. Ansiedad exógena y endógena. La ansiedad exógena, como el término lo dice, tiene que ver con la percepción de algo de fuera, ¿sí? Y la endógena es con algo que parte de mí, de alguna sensación de mí, de algún recuerdo incluso de la historia de mi vida. La ansiedad exógena el estímulo es externo y desencadena el proceso de ansioso el estímulo que aparece. En la exógena, no hay estímulo, es espontáneo, es absolutamente interno. Es, por ejemplo, un recuerdo. Es, por ejemplo,
llegar a un lugar en donde alguna vez pasó algo difícil, complicado, un shock, un trauma o algo, un accidente, y empezar a sentir nuevamente la sensación de ansiedad, ¿no? La sintomatología ansiosa. Eso es una ansiedad endógena, por ejemplo. Antecedentes ausentes, ¿no? No hay herencia familiar. No hay personas que hayan sido ansiosas, mis padres no lo fueron, entonces es como una respuesta más externa. Algo sucede para que me active. En la endógena, los antecedentes sí están presentes. Mamá, papá, abuelo, abuela, tíos, con presencia de sintomatología ansiosa. Predominio psíquico en la ansiedad exógena, porque pienso, interpreto lo que sucede. Algo pasa y lo pienso. En la endógena no, es más somático porque es interno, se activa la sintomatología corporal. Curso continuo, eh, porque mientras que esté el estímulo yo voy a tener esa ansiedad. En la endógena no, es más que nada crisis o crítica. Son por momentos en donde yo disparo mi sintomatología ansiosa, no llego a comprender exactamente por qué, o si tengo el por qué, hasta que no lo gestione de mejor manera, no va a desaparecer. La evolución depende del estímulo en la exógena y en la endógena depende, independientemente del estímulo, depende de mí específicamente. Presentación en todas las edades, en la endógena desde muy jóvenes se presentan. ¿Por qué? Porque han aprendido esa connotación, ¿no? El pronóstico remite al ceder el estrés, en la ansiedad exógena es recidivante, es decir, puede volver a aparecer y puede volver a aparecer y puede volver a aparecer. Pérdida de control menor en la exógena porque el estímulo desaparece y se restabiliza la situación. En endógena es mayor porque es propia, es mía. Siguiente diapositiva, por favor. Ansiedad normal y ansiedad patológica. Como habíamos mencionado, la ansiedad normal es el recurso que nosotros tenemos para emplear el acelerador para ir más rápido o cambiar de rumbo o cambiar de marcha o darle más potencia a lo que nosotros necesitamos hacer o conseguir. La ansiedad es importante, es activadora, por ejemplo. Necesito, mañana me dicen, Gustavo, tienes que dar una charla, una conferencia. Y yo, pero solo tengo un día. Sí, pero sí puedes. Y yo digo, ya, voy. Si no existiera la ansiedad, no podría lograr eso, esa faena. La ansiedad va a hacer que yo me active y me enfoque y diga, y si me preguntan esto, y si me preguntan lo otro, entonces también lo anexo, lo pongo, lo trabajo, lo desarrollo. Para eso sirve la ansiedad. El problema es que la ansiedad normal pasa a ser patógena cuando eh, nosotros entendemos o comprendemos la ineficacia que existe en eso que queremos desarrollar. ¿Qué quiero decir? La ansiedad patógena es el exceso de la sintomatología ansiosa. Es lo que nos paraliza literal. Y tiene que ver con que nosotros nos focalizamos no en resolver la situación, sino en el sentir los síntomas. Estamos como anudados a aquel sentimiento o sensación que estamos teniendo de toda la sintomatología ansiosa. O sea, lo único que queremos es calmar nuestra sintomatología, más no resolver la situación. A diferencia de la ansiedad normal, que lo que busca es resolver la situación, propiciar, potenciarte para que tú resuelvas. En la patógena no, te clava, te obstaculiza, te detiene. Y lo único que quieres es deshacerte de lo que estás sintiendo, más no resolver lo que está aconteciendo. Esa es la diferencia entre una y otra. Una es saludable, la otra claramente no. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Aspectos psicológicos en el origen de la ansiedad. Vamos a mencionarlos rápidamente. La influencia del entorno familiar es indudablemente un factor preponderante, ¿no? Eh, la ansiedad de separación, no sé si alguna vez has escuchado ese término, pero pasa entre los 6 meses y los 2 años, ¿no? Los niños tienen esta condición bien marcada. Eh, Cuando nosotros somos pequeños, 6 meses, entendemos de alguna manera que si nuestros padres no están, nosotros nos morimos. Desde esa pequeña etapa, nosotros asumimos que tenemos que pertenecer, que tenemos que eh, buscar cercanía con nuestros padres.
Y muchas veces por eso los niños hacen eh, bromas y si papá o mamá se ríe, el niño la repite y la repite y la repite y la repite y la repite. Obviamente tú como adulto ya te cansas de la misma broma, pero el niño la sigue haciendo. ¿Por qué? Porque entendió que de esa forma te está, se está acercando a ti, está siendo favorable para ti. Y de esa manera se está protegiendo él. Entonces la ansiedad de separación es un mecanismo de defensa también. El niño, si no ve a sus padres, inicia con este proceso. Y hay estudios que mencionan que cuando la ansiedad de separación ha sido muy impactante o muy continua, la ansiedad de separación va a pasar siempre, ¿no? No puedes estar todo el tiempo pegado al niño, ¿no? A veces el niño se despierta y no estás tú, entonces llora. Inicia un proceso de ansiedad de separación, la madre llega o el padre llega y eso baja. Pero hay situaciones o contextos en que no podemos estar todo el tiempo con el niño y el niño empieza a desarrollar este proceso. Hay estudios que no están corroborados, pero mencionan que un impacto o una recurrencia en el proceso de ansiedad de separación hace que las personas como adultos generen cuadros ansiosos posteriormente. Por eso es que lo estoy mencionando aquí. Y el otro punto, además de la influencia de la ansiedad de separación, es el aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es eh, el observar que alguien lo hace, basta para que yo lo aprenda. Ese es el aprendizaje vicario. Es decir, yo adquiero el conocimiento a través de lo que veo. Y este caso son mis padres, ¿no? Entonces, si yo tengo papás que tienen rasgos ansiosos, conductas ansiosas o crisis ansiosas, ¡pum!, lo interiorizo, lo tomo. Y tengo mayor potencialidad para desarrollar un cuadro ansioso posteriormente, una crisis ansiosa o una personalidad ansiosa incluso, ¿no? Y el otro punto que influye muchísimo en los aspectos psicológicos del origen de la ansiedad es los acontecimientos vitales. Los acontecimientos vitales, vamos a verlos así, corto, los traumas, los hechos impactantes, dolorosos, desestructurantes, desestabilizadores emocionalmente hablando. Eso influye muchísimo en un contexto de desarrollo de un sistema ansioso, una información ansiosa. ¿Por qué? Porque el impacto es tan profundo, tan doloroso, tan, tan desestructurante, que lo que genera es que, número uno, yo no quiero volver a vivirlo. Y si yo no quiero volver a vivirlo, entonces necesito un mecanismo que me permita detectar algo similar antes de que suceda. ¿Cuál creen que es ese mecanismo? Sí, la ansiedad. Es el mecanismo que va a anticipar para que justamente yo no vuelva a tener que pasar por una situación de esa magnitud o de esa naturaleza, ¿no? Entonces, termina desencadenando factores o predisposiciones de sintomatología ansiosa. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una frase, es un conjunto de frases que coloqué. La preocupación no elimina el dolor del mañana, sino la fuerza del hoy, ¿no? Preocuparnos no funciona, no sirve, en realidad. Salvo que me preocupe decir, oye, mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana, entonces me preocupo, entonces pongo mi alarma. Ahí sí funciona, pero tiene una utilidad inmediata. Pero preocuparme por algo que en este momento yo no puedo resolver, o yo no puedo gestionar, o no está a mi alcance, no sirve. Más bien te quita fuerza, te desgasta, te satura, no ayuda. Un problema no puede ser resuelto por la misma conciencia que lo creó. Es una frase de Einstein, me parece. Si yo he desarrollado un perfil, un estilo de personalidad ansioso, un estilo de pensamiento ansioso, yo no puedo resolver eso haciendo lo mismo. O sea, yo tengo que detectar, tengo que entender y tengo que aceptar que esa recurrencia, esa forma en cómo yo interactúo con la vida o con las demás personas, no es positiva. ¿Para qué? Para que pueda girar y hacer el cambio. ¿Sí? Hemos aprendido a ver lo que no somos antes de ver lo bueno y lo sano que tenemos. Eso lo mencioné hace un instante. Y una frase más, un viaje de 1000 millas inicia dando el primer paso. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Identifiquemos los desencadenantes de la ansiedad. ¿Qué nos está diciendo nuestra ansiedad?
Eso se lo dejo para que ustedes lo trabajen. ¿Qué amenazas deben de existir para que se vea necesario el afloramiento de la ansiedad? Es decir, ¿ante qué reacciono? ¿Qué neutraliza la ansiedad? ¿Qué hace que se sosiegue? ¿Qué hace que se estabilice? ¿Y por qué se convierte en patológico? Si es mi caso, me pregunto, ¿y por qué entro a crisis? ¿Por qué se desarrollan esas crisis? ¿Ante qué? ¿Cómo? ¿Cómo se gesta eso? Siguiente diapositiva. Una frase final. La vida te da lo que te da. Las personas que aceptan esto y están satisfechos viven en libertad. Las que no, están eligiendo libremente sus propios garrotes. La verdadera curación de cualquier crisis se produce por etapas. Y aquí regresamos al punto. El proceso es lo más importante. Para curar, o para crear, o para construir, el proceso es lo más importante. La última frase, el análisis demasiado minucioso de los detalles se transforma en una trampa. Si yo me enfoco en analizar cada punto, cada detalle, cada acontecimiento, cada situación, en lugar de resolver, me voy a entrampar enormemente. Siguiente diapositiva. Muchísimas gracias a todos por su atención. Disculpe si hemos rebasado el horario. A veces hay situaciones así. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, estoy presto. Siguiente diapositiva. La última. El día 17 de julio tenemos una nueva charla, de mi parte al menos, que se va a llamar Psicología de la Soledad, estar o sentirse solo. Los invito a que estén pendientes. Estamos en psicología, comunidad de psicología clínica. Vamos a empezar a dar charlas. Estamos ya haciendo charlas. Vamos a hacer también psicoterapia de grupo de manera gratuita. Nos vamos a juntar con un grupo de gente que quiera conversar, que quiera charlar, para intentar resolver a través del grupo circunstancias que puedan estar aconteciendo en sus vidas. También vamos a hacer análisis del libro. Hemos empezado ya a estructurar con un conjunto de profesionales esta consigna para que todos podamos tener acceso a lo que nosotros consideramos que es lo más importante, que es justamente la prevención. Prevenir es mucho mejor que intervenir. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Astrid, te doy el pase. Bueno, Sí, quería comentar. perdóname, Astrid, compartimos las PPT a través del correo que ustedes han generado en la inscripción. Astrid, disculpa. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, solamente quería comunidad para repetir lo que ha indicado Gustavo. Los invitamos al próximo webinar llamado Psicología de la Soledad, estar o sentirse solo. Recalcamos la fecha, será el día miércoles 17 de julio a las 9 de la noche. A todos los que se han registrado por el enlace se les hará llegar la invitación. Muy bien, gracias Astrid. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Estamos dispuestos a conversar, a interactuar. Cualquier cosa que ustedes necesiten pueden escribirnos a los correos, al número de la comunidad y estaremos gustosos de conversar y de charlar con ustedes. Les agradezco su participación, su tiempo y su buena disposición. Un fuerte abrazo para ustedes. Nos vemos.